Buenas noches, regresamos nuevamente al tiempo de entrevista política aquí en Canal 6 Televisión, eso sí, con la mirada puesta en las próximas elecciones generales del 20 de diciembre y con especial también atención al papel que van a jugar los representantes del Partido Socialista en la Cámara Alta, es decir, en el Senado. Muchas preguntas y para eso nos acompaña una voz más que autorizada, un hombre que tiene una dilatada experiencia en la praxis pública. Es el candidato del Partido Socialista al Senado por Tenerife, José Vicente González Bittencourt, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Agradecido por venir a Televisión y Muy bien. por aceptarme aquí. Lleva nada más y nada menos que desde el año 2004 como senador, pero yo le quiero preguntar, ¿qué ha conseguido su partido? ¿Qué ha conseguido usted para el beneficio de Canarias y sobre todo de la isla de Tenerife? Pues mucho porque el Senado es una representación insular, no podemos olvidar que cada isla tiene su senador y Tenerife tiene 3 senadores y nuestra labor en el Senado es conseguir inversiones para Tenerife, defender los asuntos de Tenerife y la verdad que si me pongo a contar la de mociones y leyes que hemos defendido en el Senado sería bastante largo, pero yo creo que hay temas en la práctica que se han visto realizados. Yo siempre pongo el ejemplo del dique de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife, que llevamos años, porque yo fui candidato en el 95 y ya me acuerdo que presentamos un proyecto para el dique de San Andrés. Pues un día que yo veía que esto se dilataba, pues hice una pregunta al gobierno en la sesión de control del Senado, cuando va el presidente y los ministros, y le pregunté a la ministra Ana Pastor, díganle al pueblo de Tenerife cuándo se va a construir el dique. Empezó a explicar el proyecto. Digo, no, si yo no quiero que cuente el proyecto, si eso se lo sabe todo el mundo, díganos qué día, cuándo se va a empezar. Entonces, claro, yo creo que la apabullé un poco, la obligué un poco, entonces miró y dice, bueno, el viernes próximo llevo al Consejo de Ministros la propuesta de construcción del dique de San Andrés. Y se está construyendo, ahí está casi acabado ya. Bueno, ese es un ejemplo de nuestro trabajo en el Senado, de instar al gobierno mediante propuestas o bien participar en leyes. Yo he participado en esta legislatura última, que he estado 2 años, estuve del 2004 al 2008 y ahora 2 años, he participado en 9 leyes, los proyectos de leyes, y también en mociones. Hay una que estoy fastidiado, que no se pudo conseguir, que es el famoso túnel de Erjo, que llevé a la Comisión de Fomento la propuesta de que el Partido Popular primero aceptara que fuera una obra de interés general del Estado, porque supera las posibilidades de Canarias, supera las posibilidades del Cabildo, y ahí el Partido Popular pues se negó, siguiendo sus directrices. Fue una pena, lo intenté de nuevo otra vez y también se volvió a negar. Bueno, ahí está pendiente, todos los días hablamos del túnel de Erjo, yo espero que en esta legislatura sea la legislatura del túnel de Erjo. Son casi 300 millones de euros, pero muy necesaria para el norte de Tenerife, sobre todo. Sin duda alguna. Entiendo que con el Partido Popular gobernando, los senadores del Partido Socialista tendrán que trabajar más. Cuando estaba el señor Zapatero, entiendo que la tarea, digamos, podría reducirse en hablar con los ministros, hacer alguna que otra gestión, pero realmente la batalla dura tiene que ser con el partido contrario al de usted. Claro, no es lo mismo estar. Yo he disfrutado de los dos. Yo en el 2004-2008 fui senador con José Luis Rodríguez Zapatero, le apoyé mucho en los temas de Canarias y claro, ahí nos dedicamos a pedirle a los ministros, a reunirnos con los ministros, a llevar a los alcaldes y decir, ministro, presidente, que hay que hacer esto, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño cuando conseguimos que el carnet de conducir de todos los canarios que venían de Venezuela se pudiera hacer aquí exactamente igual. Bueno, pues eso fue una gestión con el presidente del gobierno. Cuando estamos en la oposición como ahora, el trabajo es diferente. En la oposición no es que nos neguemos a todo, sino que estamos pidiendo las cosas que conviene a la ciudadanía y que conviene a Tenerife. Esas 2 experiencias diferentes. Con el gobierno, tu papel es de apoyo al gobierno. Cuando estás en la oposición, el papel es apoyar a Tenerife, pidiéndole al gobierno y reivindicando gestiones para Tenerife. Sin embargo, los senadores no tienen la última palabra prácticamente en nada. Es decir, tiene que ser refrendado por otra cámara. Cualquier televidente se puede preguntar, entonces, ¿es tan eficaz, es tan necesaria esta labor cuando no tienen, digamos, esa última palabra, ese poder de decisión? Pero que sí tenemos la última palabra. Es que explicar la labor del Senado y la opinión que hay sobre el Senado es bastante difícil. El Senado corrige las leyes, mejora la ley que ha sido tratada previamente en el Congreso. O sea, una ley la inicia el Consejo de Ministros, un proyecto, ¿no? Proyecto de presupuestos generales del Estado para construir el puerto del Puerto de la Cruz, por ejemplo, pongamos un caso, ¿no? El gobierno lo propone, va al Congreso, en el Congreso se discute y se envía un texto al Senado y el Senado
es quien definitivamente aprueba el proyecto, quien definitivamente presenta enmiendas y lo corrige. Es que esa es la idea, pero no es así, en la práctica no. En la práctica hay que recordar, Luis, y es un dato interesante, que en el 2014, de 35 leyes que aprobaron las Cortes, en el 2014 se aprobaron 35 leyes, 28 fueron mejoradas por el Senado. Esto es un dato que no se conoce, lamentablemente. Es que si no, el Senado habría que haberlo cerrado hace mucho tiempo, y no es verdad. Creo que hay que no solo mantenerlo, sino potenciarlo, porque el Senado corrigió de 35 a 28 leyes. Lo que pasa es que es verdad que luego, una vez la ley la aprobamos en el Senado, vuelve al Congreso, pero vuelve al Congreso como un trámite que no se modifica nunca. No tiene poder de modificación en este sentido el Senado. En algunos, depende. Claro, que por eso le quería decir. Depende, por ejemplo, el Senado puede vetar una ley. Claro. Es decir, a ver, nosotros los senadores le decimos al gobierno, no queremos esta ley, claro, se la devolvemos al Congreso, arréglenla, y el Congreso la puede arreglar. Eso es verdad. Ese es uno de los proyectos más importantes del Senado, en el que yo estoy muy metido porque he estado en la Comisión de Reforma del Senado. Sí. Que el Senado no tenga por qué devolver una ley al Congreso, sino darla simplemente a conocer. Que en el Senado podamos decidir en lectura única, que haya problemas de financiación de las comunidades autónomas que no tengan que ir al Congreso, sino que vayan directamente al Senado. Y el Senado se reúne, tiene sus comisiones, se vota, y si se aprueba un tema relacionado con las comunidades autónomas, el Congreso se le da conocimiento para coordinación. Claro, es el problema, que el Senado en este momento actúa como una segunda lectura. Claro. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos los senadores progresistas? Que queremos darle valor al Senado y que los ciudadanos lo entiendan y nos apoyen. Queremos que el Senado actúe en lectura única o en primera lectura, pero y luego, por supuesto, seguir controlando al Congreso, porque es que históricamente en Europa el que haya dos cámaras, que en Inglaterra, Europa, también el Reino Unido, y en Francia también. Francia, Alemania, Italia, hay dos cámaras. ¿Por qué? Porque la segunda cámara, la Cámara Alta que llamamos nosotros, controla y corrige la primera cámara. Que una ley no dependa de un estamento solo, sino que haya otra que controla. Te quiero decir, por ejemplo, ahora mismo en Cataluña, que los ciudadanos empiezan a darle valor al Senado. En Cataluña, respecto al tema este de hoy, que es inconstitucional lo que acaba de aprobar el Parlamento, quien tiene la autoridad del artículo 155, quien puede, a petición del Gobierno, reunir a los senadores y votar sí o no a la disolución de Cataluña, es el Senado. El Senado, en el artículo 155, la Constitución le asigna el papel ese. A ver, decidan ustedes qué hacemos con Cataluña. Decidimos que se disuelva y se le comunica al Gobierno de Cataluña que, como está actuando contra la Constitución, a ustedes se les disuelve. Eso, claro, yo espero que no haya que llegar, pero esas competencias no pasa por el Congreso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el Senado es la Cámara de los problemas de las comunidades autónomas. Habíamos conocido esas dos opciones, no obstante, sí es cierto que también ha faltado intentar aplicar más didáctica, más pedagogía por parte de ustedes, los senadores, sobre todo a la ciudadanía. De ahí también es una Cámara eternamente cuestionada, y volvemos otra vez al debate de convertir al Senado en una Cámara de representación territorial que sea eficaz de una vez por todas. Claro, y ese es el proyecto del Senado. Y en ese momento el Senado tendrá valor. Para eso, Luis, hay que modificar no solo la composición del Senado, sino modificar las funciones que tiene el Senado. Yo no estoy de acuerdo con la imagen que hemos dado en el Senado de presidentes de comunidades autónomas que pierden el gobierno, que pierden el poder y se les envía en compensación al Senado. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que el Senado sea un echadero. No quiero que el Senado sea un echadero de políticos que fracasan en sus comunidades. El Senado tiene que ser de senadores que ganan las elecciones. Entonces, ahora mismo, esa imagen que ha dado el Partido Popular, los presidentes de Valencia, de Baleares, de Aragón, que fracasan que fracasan en sus elecciones, van al Senado. Es legal, es constitucional, pero es verdad que no ha dado buena imagen. Yo defiendo que el Senado sea un cargo único. El Senado no puede ser un cargo para un alcalde, ni para un presidente del Cabildo. El Senado tiene que ser único. Dedicarnos en exclusiva al Senado, como yo me estoy dedicando exclusivamente al Senado. En ese momento el Senado va a tener más valor. Y otra cosa que la gente tampoco no conoce, los senadores son elegidos de diferentes maneras. Por ejemplo, los senadores autonómicos de Andalucía o de Madrid siguen manteniendo su escaño en Andalucía y en Madrid. Y yo les digo, eso no está bien que ustedes ocupen dos cargos. Dejen uno de los cargos. Canarias sí lo está haciendo bien en ese sentido. Los 3 senadores autonómicos
que son diputados autonómicos que ganan unas urnas, dejan el escaño para otro compañero o compañera y se van a hacer. Perdone, ¿usted está de acuerdo que la comunidad autónoma elija a los senadores también? Sí, claro. Estoy de acuerdo que los senadores sean elegidos de dos maneras. Uno, en elecciones generales, porque somos un sistema bicameral, diputados y senadores, y también estoy de acuerdo que cada comunidad autónoma a través del Parlamento envíe sus senadores. Pero que estos senadores autonómicos sean y pasen por las urnas. En Valencia son nombrados a dedo. Hay comunidades autónomas que nombran a dedo a un senador aunque no haya pasado por las urnas. Eso también nos está desprestigiando mucho. Yo no puedo discutir con un senador de una comunidad autónoma que yo he tenido que pasar unas urnas y él ha sido puesto a dedo. Claro, él obedece órdenes de su gobierno. Yo obedezco órdenes de los ciudadanos de Tenerife que me han votado. Bueno, pues fíjate si hay trabajo por hacer en el Senado. Primero, que todos los senadores lleguen mediante urnas, que pasen por unas elecciones, porque así le damos más credibilidad. Segundo lugar, los senadores tienen que dedicarse exclusivamente al Senado. Yo no entiendo que el alcalde de La Orotava pretenda ser senador, pero si es que con la alcaldía de La Orotava tiene trabajo de sobra, es que no va a atender bien ni uno ni otro. Yo no votaría al alcalde de La Orotava para ser senador, yo le exijo que se dedique al ayuntamiento o que se dedique al Senado. En el caso, perdone que lo interrumpa, en el caso de Olivia Delgado, precisamente le hacía también está en la oposición. Le hacía también esta pregunta, pero en el caso de que se recondujera la situación, le pregunté qué haría y dice, todavía no lo sé, tendríamos que mirarlo. Ella está en la oposición. ¿Usted estaría en contra de que, en su caso, en el supuesto que se diera, creo que Olivia lo hiciera? Claro, eso es un tema que depende de ella. Depende pero de no ella está y de del acuerdo, partido. dice que no está de acuerdo. ¿Que no está de acuerdo qué? ¿Usted no está de acuerdo con yo que lo que hiciera eso? yo estoy de acuerdo en que el senador debe estar en exclusiva. Y luego lo que haga cada partido, allá con la situación. Yo te hablo de mí, yo me dedico exclusivamente al Senado. Se lo digo porque representa al Partido Socialista también. Y me presento para dedicarme exclusivamente al Senado. Y luego, el Senado también hay que cambiar su función, la que le asignó la Constitución, que no se ha querido desarrollar, que es que sea el lugar donde se discuten los problemas de las comunidades autónomas, problemas de financiación. El AVE, disputa entre Galicia y el País Vasco, pues ahí es donde habría que dilucidar o decidir eso. Bueno, seguimos con esta cuestión. Yo me gustaría ahondar un poco más. Yo le quiero preguntar, con los privilegios que tienen los senadores, estamos hablando de unos sueldos importantes, muy superiores a la media de los españoles, de que le den una tablet, un ordenador personal, seguros de todo tipo, estamos hablando también de visas de transporte, realmente con franquicias importantes. ¿Usted cree que esto no pierde credibilidad al Senado? El ciudadano que lo está pasando mal y ve todo este tipo de privilegios, incluso de prebendas de los senadores, que puedan decir, esto es un chollo. Yo creo que el Senado ya no tiene privilegios. Yo creo que los senadores ya no tenemos ningún privilegio. Los hubo en su día. Ningún privilegio. O sea, no existe la visa de los viajes. No. El viaje lo paga el Senado al senador. Lógico. Sí. Yo hablo los que están allá en Madrid, por ejemplo. Que pero a mí no me pagan un viaje para ir a enamorar a Madrid. Y hubo un senador del Partido Popular que hizo 32 viajes para venir a enamorar a Tenerife. Eso es lo que no se puede hacer. Segundo lugar, nosotros no tenemos dietas, no tenemos el sueldo, ¿vale? Es un sueldo que está por encima de la media, pero yo ahí no puedo entrar. Con el tema de la tableta, del ordenador, del móvil. ¿Sabe cuánto vale una tableta? No, independientemente, también es de la política, a veces se echan de menos los gestos, ¿no? Estoy hablando de ordenadores, tabletas, móviles. Pues si supieras el ahorro que le produce al Senado la tableta es un aparatito y antes viajábamos con carpetas de papeles. Antes había que reproducir todos los dosieres con papeles. Yo creo que se está ahorrando dinero con la tableta. El móvil a mí me obliga, que lo tengo aquí, a estar las 24 horas localizado. Lo uso para mi trabajo como senador. El móvil... Los seguros, en cuanto a los seguros, no tienen ciertas ventajas en cuanto nosotros a la hora no tenemos de ningún seguro. Es que hay una cantidad de cosas que yo estoy sorprendido. A mí hace poco me mandaron un correo, dice, José Vicente, ¿es verdad que tú tienes una pensión vitalicia? Yo no tengo ninguna pensión vitalicia. Eso sí que no sé. Claro, pero también sabes que estuvo diciéndose que teníamos una pensión vitalicia. Sí. Yo antes de llegar al Senado ya tenía la pensión máxima por mi profesión de cirugía. Sí, en este caso es evidente que es diferente. Claro. Ramón Espinar, el senador de Podemos, había renunciado también a su sueldo y a todas estas prebendas que estábamos hablando, y de alguna forma intentó decir que en el seno de los senadores, nunca mejor dicho, pues existía cierta preocupación diciendo, bueno, si una persona va a dejar de lado todos estos privilegios, al igual nosotros vamos a tener que hacer algún movimiento, por lo menos de lo que le decía antes de los gestos. Pero Podemos no ha renunciado a nada, para que lo sepas. Podemos no ha renunciado absolutamente a nada. El senador de Podemos cobra lo mismo que yo y recibe las mismas posibilidades para poder trabajar. Pues la prensa no ponía... Ahí hay mucha demagogia. Bueno. Yo quiero que demuestre que él no cobra, o quiero que demuestre que... No, eso no es verdad. Vamos tampoco a desmentir a los medios de comunicación del país y del mundo. Lo que sí es verdad es que el Senado y el Congreso tienen una dirección, que ahora depende del Partido Popular.
yo creo que no han estado a la altura de defender al Senado. Al Senado lo hemos defendido, senadores como en mi caso, que he estado dando charlas, que estoy saliendo continuamente para defender el Senado, porque a mí me parece una Cámara importante, siempre que se le dé las funciones que corresponde. Ahora bien, lo que no se puede es sacar una foto en el momento que todos los senadores están en otra Cámara, caminando hacia una Cámara, el hemiciclo apenas había nadie y se publica y no se sale al paso contra eso. Es que hay que salir al paso contra eso. Yo no he hecho ni un solo viaje privado a cargo del Senado, porque los viajes nuestros los justificamos. Y antes de yo coger el avión mañana a Madrid tengo que llamar, enviar un correo y decir voy a viajar al Pleno y me autorizan y entonces me dan el billete. Es que depende de la ética de cada uno. En política hay mucho de ética. Por supuesto, no, es partiendo de esa base. Pero ¿usted entiende que algún televidente que nos pueda estar viendo puede decir el Senado puede ser, no sé si un retiro, pero puede ser un lugar placentero por lo menos y muy bien retribuido por otra parte? Vale. No debe ser un retiro. Yo no estoy de acuerdo con que sea un lugar placentero. Creo que hay que ir a trabajar. Pero también te digo que hay senadores que no hacen absolutamente nada. Ahí voy. El senador de Coalición Canaria, Miguel Cerolo, no presentó ni una sola iniciativa en los 4 años. Fue un mecanismo de Coalición Canaria para destinarlo también quizás a... La Coalición Canaria lo envía al Senado y no hizo ni una sola intervención. Yo he hecho más de 1.700 intervenciones. Yo creo que hay que defender al senador que trabaja y al que no trabaja, el partido, la ciudadanía lo tiene que poner en su lugar. Pero no es ninguno. Nosotros normalmente, yo por ejemplo me voy todos los lunes a las 7 de la mañana y regreso los jueves por la noche y me paso 4 días trabajando, haciendo leyes, presentando iniciativas, asistiendo a reuniones, trabajando y el fin de semana vengo a Tenerife y recorro Tenerife, apoyo a la gente de Tenerife. Yo creo que no se nos puede poner a todos en el mismo saco, pero es verdad que hay un desprestigio y es verdad que hay un grupo que queremos darle más prestigio al Senado. Fuera de esos de lunes a jueves que usted está explicando, ¿no cree usted que hace falta que se desarrolle más la labor del senador fuera de esos días? Hablamos del viernes, del fin de semana, de que se le vea un poco más, de que vaya a las agrupaciones, de que salga a la luz pública, que explique lo que está haciendo. No, digamos, ¿no falta quizás supervisación para todo eso? Claro, pero bueno, yo en mi caso, los viernes, los sábados y domingos los he dedicado, siempre los he dedicado. Lo digo también en términos generales. En términos generales, aquí, pues, se lo tengo que por eso digo, depende de la ética de cada uno. Hay senadores que eso les molesta ir a un acto, les molesta que los llamen. Ya me están llamando el alcalde y a mí me gusta que me llamen. Yo creo que esto es un tema de la ética de cada uno. Me quedo con eso. Por eso el Senado tiene para mí una virtud que a los ciudadanos a lo mejor les va a gustar si logro explicarlo. Y es que el Senado se vota a la persona. Se vota a la persona. Los ciudadanos son libres cuando tengan la papeleta del Senado y verán que a Tenerife nos corresponde 2 senadores. Y cada ciudadano, cuando coja la tableta del Senado, podrá ponerle una cruz a quien quiera. Es una lista abierta. Cada partido presenta a 2 personas, pero uno no está delante ni el otro detrás. Somos 2 candidatos. En el Partido Socialista somos 2 candidatos que porque aceptamos la igualdad y la defendemos, vamos, un hombre y una mujer. Sí. Una mujer y un hombre. Somos 2 candidatos a los que los ciudadanos nos ponen la cruz si quieren que seamos senadores. En cambio al Congreso no. El Congreso se vota al partido. Luego, oye, también esto es un valor añadido al Senado. Lista abierta. La única lista abierta que existe en España es la del Senado. Eso también hay que decirlo. Muy bien. Corrígeme si me equivoco, pero desde la disolución de la Cámara hasta el día de las elecciones, los senadores siguen cobrando, si no me equivoco, 150 euros al día aproximadamente, sin trabajar. ¿Cómo que sin trabajar? Desde que se disuelve la Cámara hasta el día de las elecciones. Desde que se disuelve la Cámara hasta el día de las elecciones, el senador sigue siendo senador. Sí, no, me refiero al trabajo activo. Claro, bueno, pero es como todo. Si quiere trabaja y si no, no trabaja. Es que el Senado no es de 8 a 3, ni se firma. Pero bueno, pero usted me entiende lo que le quiero decir. No está en algún despacho, no está con algún mecanismo porque se ha disuelto la Cámara. Claro, es que yo sigo diciendo que es normal que la ciudadanía pueda tener cierta incertidumbre. Yo te lo explico. Por ejemplo, depende. En mi caso, como yo soy candidato, yo sigo trabajando, sigo haciendo mi trabajo y por un tema de garantía a la persona para tener la libertad, yo sigo cobrando esa remuneración, que es mucho menos que en el Senado antes de la disolución. Y es verdad que el día 20 yo tengo 2 opciones. O irme al paro o volver a mi trabajo. Los que tenemos un trabajo antes de ser senador volvemos a nuestro trabajo. Y los que han ido al Senado, que yo no me gusta mucho, o al Congreso sin tener antes un trabajo resuelto, pues van al paro o se buscan la vida o a lo mejor hacen lo que se llama la puerta giratoria, con la que yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Hay mucho profesional de la política, que se me entienda bien la expresión, en el Senado? Menos, pero cada vez hay más. O sea, a mí me preocupa y yo se los digo a ellos. Yo cuando veo a senadores, bueno, y tú dices, no, yo estoy pendiente, yo
Digo, Andrés, a mí me hubiera gustado que tú, cuando vinieras aquí, tuvieras ya tu vida resuelta, porque podría yo discutir contigo con más libertad y tú tendrías más libertad para discutir conmigo. Tú, en lugar de estar pendiente de qué vas a hacer cuando sean las elecciones, estarías más pendiente. Yo no estoy pendiente de qué va a pasar de mí cuando acabe las elecciones. Yo me dedico. Pero claro, esto es un tema muy difícil en democracia, porque para ser candidato al Senado o al Congreso solo se necesitan 2 requisitos: mayor de 18 años y ser español, y bueno, y no tener conductas delictivas, que ahí el PSOE creo que está haciendo las cosas bastante bien. ¿Cuál debe ser, de forma somera, porque se nos va echando encima el tiempo de entrevista, cuál debe ser en esta nueva legislatura la línea, el caballo de batalla que tiene que emprender el Partido Socialista para defender, repito, los intereses de Canarias y los intereses de Tenerife? Bien, yo creo que los presupuestos generales del Estado en Canarias siguen estando por debajo de la media. Quiero decir que un ciudadano de Toledo al año percibe tanto dinero y en Canarias percibimos menos. O sea, la renta que recibimos los canarios está por debajo de la media de España, y eso hay que luchar contra eso. Eso es fundamental. Que como mínimo recibamos los canarios del Estado lo mismo que la media de toda España. Número 2, es fundamental garantizar el famoso régimen económico y fiscal, la ley que nos protege, primero por la lejanía tan grande desde Madrid y segundo por la lejanía de Europa. Entonces nosotros queremos, el Partido Socialista, uno de los objetivos que tenemos es que la Constitución, esa famosa reforma que queremos hacer de la Constitución, contemple la ley del régimen económico y fiscal como obligatoria. Obligatoria quiere decir que si el gobierno de turno no nos da como mínimo lo mismo que al resto de España, eso es anticonstitucional y el gobierno lo tiene que corregir. Para mí ese es el mayor reto que tenemos para la próxima legislatura, que el régimen económico y fiscal de Canarias nos garantice que nuestras inversiones en los puertos, en los aeropuertos, en las costas, sea como mínimo la media de cualquier español. Muy bien, cambiamos de tercio. El ex candidato al Senado, Jonay Rodríguez, quien arrasó en votos en las agrupaciones, consiguió incluso más votos que usted, desmintió precisamente en esta casa, en una entrevista con este humilde servidor, pues que la aplicación del código ético no había sido su causa de no inclusión dentro de las listas, puesto que lo que a él le afectaba era un juicio de faltas y no un delito, que en uno de los artículos principales de ese código ético, pues perfectamente se reflejaba que se trataba de un delito, de cometer un delito. Bueno, llegó a decir de forma clara y directa y contundente que se trataba de una especie de tongo de aquellas personas cercanas, digamos, a Patricia Hernández, nombrando a la propia Patricia Hernández, la vicepresidenta del gobierno, de ir incluyendo a nuevos candidatos dentro de sus listas. Repito, insisto, habló de tongo, me parece una declaración bastante fuerte. ¿Qué le parece a usted todo esto? Bien, el procedimiento de elección de candidatos al Congreso y al Senado en el Partido Socialista se inicia por las agrupaciones, pero diríamos que no hay ninguna obligación de que lo que digan las agrupaciones... No es vinculante. No es vinculante. Lamentablemente no es vinculante. Sí, a mí me hubiera gustado que sea vinculante. Número 2, yo tengo que denunciar aquí que el proceso no ha sido regular. A mí me ha perjudicado ese proceso. Ese proceso me ha perjudicado a mí porque no se nos dio a todos los candidatos al Senado las mismas posibilidades. Hubo agrupaciones que pusieron a candidatos en la lista y otras que no. Hubo agrupaciones que solo pusieron de candidato a un candidato concreto. Y yo ahí me siento mal porque yo fui perjudicado. Yo, siendo el senador que creo que he defendido y he explicado mi gestión, yo no tuve las mismas posibilidades que los demás senadores. Eso por un lado. Por otro lado, el partido, por una serie de problemas que internos, pues dio poco tiempo a los candidatos para explicar la gestión. Yo no pude recorrer las agrupaciones porque yo esta semana estaba defendiendo 2 leyes y no pude venir. Luego, como no es vinculante y yo no estoy de acuerdo con el procedimiento, yo lo único que sé es que fui candidato, que presenté mi candidatura y que un día recibo una llamada. Yo no sabía nada, ni de Jonay, ni de nada. Yo no sabía nada. Yo estaba tan tranquilo en mi trabajo y recibí una llamada a las 3 de la tarde y me dice: José Vicente González Betancourt, dígame usted, le llamo de la Federal, dígame, ¿usted aceptaría ser candidato al Senado? Digo, sí. Dice, pues usted va a ser el candidato. O sea, yo no sé nada. ¿Sin más explicaciones? El Comité Federal me propuso y me dijo que fuera el candidato y yo lo acepté. Es que yo ya no puedo entrar en por qué ha sido así, por qué no. Y entonces, en este momento, el Senado tiene 2 candidatos por el Partido Socialista. Se llama Olivia Delgado y se llama José Vicente González Betancourt. De ahí para atrás yo no sé nada, porque yo no participé en nada. Ni tomé decisión. Que no está de acuerdo incluso con ese procedimiento. Que no estoy de acuerdo, por supuesto, y lo mantengo. Y además voy a luchar
a partir del 20 de diciembre para que el partido en este tema sea mucho más democrático y que todos los candidatos al Congreso y al Senado tengan las mismas posibilidades y que todos los militantes puedan votar a los candidatos en igualdad. Y eso no ha pasado ahora. Pero bueno, eso se sabe, no pasa nada por decirlo. Yo lo puedo decir porque no ha sido un procedimiento regular. Entonces, como no ha sido regular, yo digo que no estoy de acuerdo. Y animo a los militantes del Partido Socialista que esto sirva de elección. Primero, para que un candidato no tenga que dar estas explicaciones como yo las tengo que dar. Segundo lugar, para que el proceso en el futuro sea democrático. Queremos más democracia interna en el Partido Socialista, pero exigimos más democracia interna en todos los partidos. Porque a pesar de eso, el Partido Socialista es el más democrático de todos en la elección, porque el Partido Popular los acaba de nombrar ayer a dedo. No hay participación de los militantes, y Coalición Canaria igual. Luego, dentro de lo posible, el Partido Socialista diríamos que es el menos malo, pero yo creo que queda mucho por caminar y espero que el Partido Socialista logre que sea un ejemplo de democracia interna. Usted tampoco quiere incidir precisamente en el caso de Jonay Rodríguez. ¿Entiende su enfado? Que incluso haya dicho que se trata de tongo, que no se lo haya recibido, incluso demostró aquí con documentos, que no ha recibido ninguna notificación aún. ¿No? Si ahora Jonay entra por aquí, yo me levanto y le doy un abrazo. Es un compañero. Me han dicho que se ha ido, yo lo siento mucho. Sí, pero claro, yo no tengo que ver nada con ese tema. Yo en este problema, Luis, y acabo, yo no he sido el problema. Yo he sido la solución. Nadie está diciendo que usted ya no, digo, me tengo que preguntar. El Comité Federal me ha dicho, claro, queremos que seas el candidato, porque tienes aceptado un prestigio, porque eres senador y porque no entendemos por qué no has sido. Bueno, pues muy bien. ¿Sí o no? Digo sí, y ya está. Pero a mí, no obstante, me llamó la atención en esa interesante entrevista que le realizó el compañero Álvaro Morales, donde usted llegó a decir que no conocía a Jonay Rodríguez. Precisamente también le pregunté por eso, en una isla que no se conozcan. No, pero ahí hubo un error. Interesante, es porque él llegó a decir que presentaron un libro juntos en 2008 y que usted lo llamó para felicitarlo, tuvo esa deferencia. Sí, pero fue un error mío. Yo dije que yo no había visto a Jonay en este proceso. Es lo que yo... Y él dijo que yo no conocía. No. De acuerdo. Digo, la verdad es que yo no he hablado con Jonay, yo no lo he visto. Y es verdad, yo no lo había visto. Que daba la impresión de que no lo conocía, por eso era bastante... Coincidimos bastante en algún extraño. Acto... en la selección, coincidimos. Muy bien. ¿Usted alguna vez se ha enfrentado, dígame la verdad, de forma directa al partido por algún tipo de cuestión? Sí. ¿Le ha plantado cara? Sí. Es que hay que hacerlo. Claro que me he enfrentado. Por ejemplo, en este tema, pues yo estoy disgustado con el procedimiento y me he enfrentado a otros temas. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho un código ético importante, pero hay que aclararlo un poquito más. Y creo que, por ejemplo, yo gané unas primarias en el año 99, había sido candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz y luego esas primarias se suprimieron. Bueno, pues claro que me enfrenté. Es que yo creo que nos tenemos que enfrentar siempre que sea justo y no pasa nada. No pasa nada por decir en una asamblea, no estoy de acuerdo con esto o quiero votar esto. No, es que eso es lo que enriquece la democracia y ojalá todos los partidos. Uno de los puntos más importantes de la reforma de la Constitución es que todos los partidos sean democráticos internamente, que todos los militantes intervengan en la elección de sus cargos, que cada persona tenga un cargo. Fíjate si tenemos camino por recorrer, no solo en el Partido Socialista, sino en todos los partidos. Este es uno de los, en mi modo de ver, de las asignaturas pendientes de la democracia, nuestra joven democracia. No hay del todo una democracia interna dentro de los partidos políticos. Y te digo, no es por nada, en el PSOE es donde más democracia hay, porque es donde más nos hemos metido en primaria, donde más hemos elegido al secretario general, a Pedro Sánchez en primaria. Hemos dado unos avances muy grandes, pero en otros hay otros porque hay también influencia. Bueno, luchemos, los que de verdad queremos la política como una vocación y defendemos que es una vocación muy noble, luchemos cada uno dentro de los partidos para que haya el máximo de democracia interna. En el caso del Partido Socialista pasan otros partidos. En el caso del PSOE, ¿hay ya alguna forma de controlar los egos de determinados hombres y mujeres dentro del partido? ¿Los qué? Los egos personales dentro del partido. Pero eso es un tema de talante de cada persona es de una manera y luego... ¿Se están controlando más ahora que antes? Hemos oído precisamente diferentes problemas, diferencias también en el seno del Partido Socialista. ¿Ahora mismo se puede controlar eso? Claro, por supuesto, es que esto es un tema de cada persona y claro que se puede controlar. Un tema personal que afecta a la imagen del partido en alguna Claro, ocasión. pero bueno, pregúntale también cuando venga el del PP senador, le dice, oye, ¿cómo has sido elegido tú? Tenga claro que se lo pregunte. Claro, ¿cómo has sido elegido? A dedo, vale. Y en Coalición Canaria, ¿cómo ha sido elegido Francisco Linares al Senado? A dedo. No ha habido ninguna participación de los militantes. Luego, a pesar de que yo soy crítico y no tengo miedo en hablar, digo
chapó el Partido Socialista, que tiene más mecanismos de democracia interna que el Partido Popular o que Coalición Canaria. Y no te digo nada, Ciudadanos, y demás, que podemos hablar también de que un largo recorrido tiene. Bueno, vamos terminando este tiempo de entrevista. Dígame, con sinceridad, si usted hubiera sido el señor Obrero Abreu o alguno de los consejeros a los cuales el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, amenazó con cesarlos en el caso de que no se cumpliera la financiación para el anillo insular, ¿usted hubiera actuado de otra forma? ¿Hubiera sido más contundente? ¿No sintió cierta humillación por parte de sus compañeros ante filtrando cartas incluso del presidente hacia Aurelio Abreu? Yo creo que Aurelio Abreu tuvo un comportamiento correcto. No, desde luego. Aurelio Abreu se enfrentó públicamente, dijo que no estaba de acuerdo con... No fue muy contundente tampoco. Bueno, digamos, ¿no? Es que también cuando se cogobierna la actitud cambia. Pero de otra parte también tiene que tener en cuenta que, claro, que es un pacto de dos, un matrimonio. Claro, Coalición Canaria y PSOE están cogobernando en el Cabildo. Claro que luego hay muchos intereses desde fuera en desestabilizar, y claro que el Partido Popular habrá filtrado todo lo posible para desestabilizar, pero bueno, yo creo que está funcionando bien el pacto. Yo conozco el Cabildo, estuve 8 años. Yo creo que el pacto de coalición PSOE está funcionando bien. Igual que te digo, funciona bien el pacto coalición PSOE en el gobierno de Canarias, a pesar de que están continuamente poniendo piedritas en el camino. Yo creo que está funcionando bien. Es un gobierno estable, ahí se están haciendo muchos trabajos en el tema social. Ahí se está luchando por los presupuestos para Canarias. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo al pacto coalición-PSOE y que todos cumplan el pacto, porque ahí vamos a revisar los ayuntamientos donde no se ha cumplido el pacto, por unos y por otros. Para terminar, le quería preguntar esta cuestión, es decir, en el caso de que Coalición Canaria no reconduzca esa situación, porque no se ha cumplido el pacto de no agresión en determinados municipios importantes, ya no le digo Santa Cruz, le digo como Puerto de la Cruz o puede ser Arico, yo le pregunto directamente, ¿qué armas tiene el Partido Socialista para amenazar a los nacionalistas de no cumplirse, de no reconducir esta situación? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Las mismas armas que Coalición tiene con el PSOE, que es la negociación. Esto no es un tema jurídico, ni es un tema de negociación. Dos partes que se sientan y el que tiene más poder, pues tiene más poder. Y en esto es un tema de poder. Hoy también han salido cosas de otros municipios, de posibles cambios, posibles mociones. Tenemos el hierro. Bueno, pues esto es un tema de negociación. En una negociación se sientan uno y otro. El que más votos tenga, gana la negociación. El que más votos tenga, más poder tiene. El que más concejales tiene, más puede negociar. Esto es un tema de poder, un tema de negociación. No es un tema de cariño, ni de, ay, qué bueno eres, yo te quiero. No, es un tema de votos, de número de votos. Y el que tenga los votos, tiene el poder. José Vicente González Bentancur, candidato del Partido Socialista al Senado por Tenerife, gracias por contestar con total sinceridad y hacer a los ciudadanos los que decidan o no depositar su confianza en el Partido Socialista. Tenga usted suerte. Encantado y agradecido por esta entrevista. Muy bien. Hasta pronto. Por nuestra parte, nada más. Recuerden que mañana regresamos con más entrevistas y con esa, como siempre, apasionante tertulia de periodistas aquí en Canal 6 Televisión. Les dejamos con la programación habitual de esta casa. Pasen buena noche.